Hola jóvenes, bueno, conmigo nos estamos reencontrando desde el día del examen, ¿no? Nos hemos tomado un pequeño paréntesis, unos motivos universitarios en este caso, pero también seguramente han aprovechado para ver el tema de la solución del examen y todo con Jairo, ¿no es cierto? Le había encomendado a él que pueda aprovechar ese tiempo y resolver con calma, explicándoles muy bien todos los detalles y que vaya quedando claro, digamos, la solución del examen. Entiendo que lo han desarrollado así la anterior semana, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Eso qué significa? ¿Sí o no? Sí. Sí, ingeniero. Ah, excelente. Sí, bueno, eso es, al menos eso me dijo yo. Entonces, y viene la pregunta, ¿y cómo les, viendo la solución, cómo creen que les ha ido ahora? Todavía no he empezado, la verdad, a corregir los exámenes. Lo voy a empezar a corregir recién este fin de semana. No he visto todavía cómo les ha ido, la verdad. Bueno, esperemos que bien. Y si se han dado cuenta, pues era un examen el cual lo habíamos resuelto ya con ustedes, ¿no? Obviamente la pregunta 2, creo que 2 y 3, que eran las únicas que habían cambiado un poquito el estilo, pero era la misma idea de los problemas que habíamos visto. La pregunta 1 era prácticamente la misma que hemos hecho en clases, sin cambiar ni siquiera una coma, ¿no? Entonces se esperaba que puedan obtener buenos resultados, al menos en ese caso. Bien, cerremos entonces ese punto y debemos retomar nuestro capítulo 3, que por cierto todavía no lo hemos concluido, ¿no? Entonces vamos a retomar a revisar el contenido. A ver. Ya, pero no estoy compartiendo. Un minutito que vamos a compartir esto. Estamos un poquito retrasados, pero seguro que vamos a ponernos ya al día. ¿Qué dicen? ¿Ya están con la presentación, jóvenes? Sí, que sí. Ya, está muy bien. Bueno, me he ido un poco más atrás, creo que todo esto ya habíamos visto, ¿no? A ver. Sí, ya hemos hablado, bueno, volviendo nuevamente al contexto del contenido, pues estábamos viendo lo que es el flujo en 2 dimensiones, ¿no? Y en ese sentido habíamos entrado a ver lo que es el método de redes de flujo, y hablábamos justamente de aquello, ¿no? Primeramente hay que recordar que el objetivo principal del método de redes de flujo es calcular, pues, o cuantificar la cantidad de agua que pueda pasar por una determinada área, ¿no? Para aquello, pues habíamos dicho que este método, el método de redes de flujo, es uno de los métodos más utilizados, es uno de los métodos más prácticos también, pero es un método gráfico. Eso significa que vamos a tener cierta incertidumbre, pero a pesar de aquello, pues es un método
ampliamente utilizado, que ha sido adoptado inclusive en los métodos numéricos o algún programa numérico, ¿no? Entonces, es de amplio uso. En ese sentido, pues estábamos revisando algunas reglas en realidad de cómo construir de manera adecuada una red de flujo, ¿no? Entonces habíamos visto el caso de los campos cuadrados, la intersección de los ángulos rectos, cómo debe de quedar más o menos una red de flujo, etcétera, ¿no? Luego hablábamos de las fronteras que son denominadas impermeables, de las fronteras permeables, ¿no? Que dependiendo a cada caso, pues estos van a definir ya de hecho al inicio, pues algunas líneas, en este caso de flujo, y líneas equipotenciales que vamos a tenerlo ya en el problema. Bueno, aquí teníamos un ejemplo de una red de flujo ya concluida, ¿no? Y seguramente lo hemos explicado en su momento, que significa considerar pues una frontera permeable, ¿no? Aquí teníamos una frontera permeable, otra por acá, aquí una impermeable y uno en la base o en la parte inferior de este problema, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos visto. Finalmente, creo que habíamos hablado de los conceptos de lo que significa un canal de flujo y que es una caída equipotencial, etcétera, ¿no? Entonces esto lo hemos definido y finalmente hablábamos de las condiciones de borde. Esto relacionado justamente con esto que hemos visto, ¿no? Esto viene definido como un borde de entrada, es que por donde el agua va a ingresar en el suelo y va a empezar a circular, y bueno, hablamos de otro borde de salida, en este caso, para este ejemplo, por donde el agua pues también va a salir hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de los bordes, en este caso, o las condiciones de frontera, para este tipo para una presa, en este caso de concreto. Y también definíamos pues los bordes impermeables, que son los que son considerados que no dejan pasar el agua para nada, ¿no? Entonces aquí teníamos dos bordes definidos. Para el caso de una presa de tierra, por ejemplo, bueno, estas condiciones variaban de alguna manera porque el borde de entrada pues se encuentra en esta posición, ¿no? Y el borde de salida pues va a depender mucho también del uso de filtros o la no existencia de filtros. Si en este caso tenemos una presa donde no se ha utilizado ningún filtro de pie, por tanto el borde de salida va a estar acomodado acá. Cuando se tienen filtros de pie, pues instalados en la parte, en esta zona, pues probablemente este nivel, la línea freática va a venir a este punto y el borde de salida pues va a ser otra, ¿no es cierto? Entonces va a quedar definida de otra manera. Eso también dependiendo a la estructura. Los bordes impermeables, nuevamente aquí la base pues es considerada como un borde impermeable y la línea freática también debería de ser considerada como un borde impermeable, ¿no? Estoy recordando simplemente todo lo que habíamos hablado hasta la última clase. Esto creo que no lo hemos visto todavía, no sé si estoy en lo correcto. Hemos visto, ya hemos determinado el caudal de flujo, la determinación de cómo calcular el caudal que circula por una red de flujo. A ver si alguien me hace recuerdo. ¿Dónde están jóvenes? ¿O tampoco todavía se acuerdan? Creo que todavía hay que... Sí, que yo también no recuerdo, creo que hayamos visto esta parte. Creo que llegamos hasta las condiciones de frontera o las condiciones de borde y nos faltaba ver esta condición, ¿no? Entonces, bueno, les había dicho, el objetivo principal del método de red de flujo es justamente aquello, ¿no? Calcular cuánto de agua o cuánto de caudal de agua va a circular por esta zona,
¿no? Por toda la red de flujo. Entonces, para aquello, lo primero que se hace estratégicamente es determinar una ecuación que me calcule la cantidad de agua que pasa a través de un canal de flujo. Y ya sabemos, ya conocemos el concepto de canal de flujo, ¿no? Es esa sección comprendida entre dos líneas, ¿no? De flujo. Entonces, esta sería un canal de flujo, por ejemplo. Esta otra sería otro canal de flujo. Aquí tendríamos otro canal de flujo y aquí otro y aquí otro, ¿no? Entonces, en ese caso, en este caso, pues nosotros para ese cálculo vamos a tomar simplemente una pequeña porción de una red de esta red de flujo, en la cual vamos a trabajar el cálculo de ese caudal que va a ocurrir en este caso en un canal de flujo. Entonces, para este caso vamos a suponer, miren que estoy suponiendo que por aquí, este es un canal de flujo, voy a suponer simplemente, tal vez debería de estar al revés, o inclusive, no, creo que sí, es lo más correcto, creo, ya que mi canal de flujo, pues, es esta de acá, ¿no? Estoy tomando una parte de la red de flujo, por tanto el caudal pues debería de estar circulando de esta manera. A esta la vamos a denominar, la vamos a denominar un delta Q, ya que significa o va a significar la cantidad de agua que circula por un canal de flujo. Entonces la vamos a poner como delta Q, ¿no? Ahí tenemos delta Q. Y estas serían las líneas equipotenciales entonces, ¿no? Estas son las caídas equipotenciales que vamos a obtener. Entonces, si tomamos estas dimensiones, pues esta la podemos definir como una distancia A. Esta sería una distancia B, ¿no? De este pequeño elemento. Vamos a analizar primeramente en toda esta área de acá. Bueno, aquí ya me queda mal, ¿no? Ajá, ahora sí. Aquí ya voy a tener un problema. Voy a cambiar esto, jóvenes. Ya es que claro, aquí yo estaba suponiendo que estas eran mis líneas equipotenciales y estas eran mis líneas de flujo. Vamos a cambiar esto. Si me permite, no, mejor la voy a borrar simplemente ahí, no le presten atención a esto. ¿Ya? No le presten atención a esto. Tengo un pequeño error. Listo. Lo que vamos a hacer es reproducir esto, pero en estas líneas equipotenciales. Entonces, si instalamos un piezómetro por acá, ¿no? Vamos a tener medido el nivel del agua en este piezómetro, ¿no? Y si instalamos otro piezómetro, por ejemplo, en esta otra línea equipotencial, pues seguro vamos a tener una medida que sea más abajo, lo que me va a corresponder a definir una caída equipotencial que es delta H, ¿no? Que está medido como la diferencia de estas dos alturas. No es lo mismo que teníamos acá. Bien, entonces de este esquema puedo definir todo esto, ¿no? Ahora, pues seguramente debería de determinar el caudal aplicando la ley de Darcy. En este punto, pues nos va a servir la ley de Darcy, y si recordamos aquello, bueno, esto también no le presten atención, está en dirección contraria, ya he colocado acá esta aclaración, por tanto no hay que prestarle atención a esto. ¿No? Perdón. Entonces, la ley de Darcy debemos recordar acá. ¿Qué nos dice la ley de Darcy? ¿Quién recuerda? El caudal es igual. A ver. Es una constante K por el gradiente hidráulico por el área. El gradiente hidráulico por el área. Muy bien. Les he dicho, esta ecuación hay que manejarla de memoria, ¿no?
En este caso, como estoy determinando el caudal que va a circular solamente por un canal de flujo, entonces puedo trabajar en términos de delta Q. Entonces va a ser igual a la constante K, no hay problema, el área tampoco va a haber problema, pero seguramente tendremos que ver en el gradiente hidráulico, ¿no? El concepto de gradiente hidráulico es igual a ¿qué? A ver, recordemos un poquito esos conceptos. ¿Quién recuerda? Delta H sobre L. Ya, muy bien. Sí, delta H, o sea, esta caída equipotencial. Miren que estoy trabajando para esta sección. Entonces, en esta sección se da una caída delta H. Entonces, sí, debo colocar delta H, esa pérdida de carga, dividido entre L del concepto. Pero L es esa distancia donde se produce esta pérdida. Entonces, esta pérdida de carga se produce desde este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Entonces, esa distancia sería B para este caso, ¿no? ¿Está correcto? ¿Está claro eso? Simplemente estoy adecuando los conceptos de gradiente hidráulico al esquema que tengo, nada más. Y el área sería igual a ¿qué? Este área, bueno, estamos trabajando en esta zona, si quieren la voy a remarcar, estoy haciendo ese análisis inicialmente en este pequeño cuadrado, ¿no? Entonces, el área va a ser igual a ¿qué? A por B, ¿no es cierto? A por B. Entonces, de aquí, pues, ya puedo reemplazar seguramente en esta ecuación, en delta Q, entonces va a ser igual a la constante K multiplicado por el gradiente hidráulico, que va a ser delta H, dividido entre B, y todo esto multiplicado por A por B, ¿no? Miren que B con B se va a ir. Ajá. Aquí tenemos un pequeño problema, hay algo acá. Estamos mal, no es A por B. Perdón, aquí me confundí. Vamos a arreglar esto. Ya, esto es importante, se me ha pasado. Si el agua va a circular por acá, si el agua circula por acá, va a ir a través de A, ¿no es cierto? A través de A, pero debemos considerar, en este caso, una longitud unitaria perpendicular a esta área. O sea, en la dirección perpendicular, aquí hacia adentro. No tenemos una medida, pero es habitual, en realidad es recomendado por muchos autores, que debe ser una unidad. Por tanto, el área sería igual a A, más bien, por 1. Eso es lo correcto. Me equivoqué con esto, van a disculpar. Porque el agua está circulando en esta dirección. Entonces va a ir por A y por una longitud unitaria. Ahora sí, haciendo esa corrección, pues vamos a tener nuevamente acá lo siguiente. Delta H sobre B, eso sí está correcto. Y aquí tendríamos en vez de A, pues simplemente A minúscula por 1. Bueno, ya no la voy a colocar. Y ahí tengo ya la ecuación, o la ley de Darcy, más bien en esta forma. Aquí debo aplicar una hipótesis. Por cierto, aquí vamos a aplicar la siguiente hipótesis. Okay. Estoy escribiendo mal. No debo aplicar una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que debo aplicar? Justamente una de las reglas de construcción de una red de flujo. Recuerden que decíamos en algún punto que debemos tratar de formar espacios lo más cuadrados posibles, ¿no es cierto? Decíamos eso.
Tenemos que armar las áreas lo más cuadrado posibles. Eso significa que debería de tratar de cumplirse de que A sea igual a B, suponiendo. Por eso decimos, esta es una hipótesis. Si esto se cumple, pues significaría que A y B serían iguales, por tanto, esto se simplifica y de esa manera tendríamos que el caudal, en este caso que estaría circulando por este elementito, pues sería simplemente a esa constante multiplicado por delta H, de momento. Pero ese es el agua que estaría circulando acá. Yo quiero determinar la cantidad de agua que pasa por todo el canal, y todo el canal es todo esto, ¿no? Todo esto largo. Entonces, pues para determinar todo aquello, seguro que necesito, ¿no? Necesito determinar aquello. ¿Cómo puedo incorporar ese detalle? ¿No? Ahorita, a ver, no sé si me entienden. Estamos viendo, por ejemplo, el cálculo, la cantidad de agua que se va a encontrar simplemente en este elemento resaltado. Ahí. Pero ese no es un canal de flujo, simplemente es un pequeño elemento. Yo quiero, ¿no? Yo quiero hacer ese cálculo a lo largo de todo el canal de flujo. Simplemente para ir atrás, a ver, vamos a ver si puedo ir acá, ¿no? Yo necesito calcular en todo esto, o sea, a lo largo de todo esto. Si este fuera mi canal que estoy viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he tomado solamente este pedacito de acá, ¿no? El que he tomado para el análisis, toda esta parte, y estoy viendo que por aquí va a circular el agua. He tomado el análisis y he dicho, aquí estoy calculando inicialmente, y esa ecuación que he determinado es solo para esto. Pero yo quiero calcular, pues, cuánto de agua circula en todo este canal. ¿Qué debería de hacer? ¿Qué debería de hacer? ¿Qué es lo que varía? ¿Qué está variando? He instalado aquí un piezómetro, he instalado ahí un piezómetro. He determinado una pérdida de carga. ¿Qué pasa si instalo otro piezómetro acá? ¿Qué tendría? Tendría otra pérdida de carga. Si instalo otra por acá, seguro tendría otra pérdida de carga, y que en teoría estas caídas equipotenciales delta H deberían de ser iguales para cada caso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y lo que en total me va a dar, miren que me voy a ir acá, en total me estaría dando esto, delta H mayúscula, pues sería igual a la sumatoria, seguro, del número de caídas equipotenciales que se van a dar a lo largo de este canal de flujo. Por tanto, seguro que puedo decir, muy bien, entonces esto va a ser igual a delta H, una caída equipotencial, delta H, que es una caída equipotencial, multiplicado ¿por qué? Por el número de caídas equipotenciales, a lo cual nosotros denominamos, o lo hemos denominado, N sub D, ¿no es cierto? Si multiplico el número de caídas equipotenciales, pues por la pérdida de carga me va a dar la pérdida de carga total. Entonces debo aplicar esta condición, y de aquí voy a decir, muy bien, entonces la pérdida de carga delta H, o una pérdida de carga, va a ser igual a la pérdida de carga total que se produce en el sistema, delta H mayúscula para diferenciar, dividido entre el número de caídas equipotenciales. Eso debo incorporar entonces en mi ecuación. Si incorporo esto, voy a tener pues el caudal que circula por todo el canal de flujo. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Está claro? Se entiende. Muy bien.
¿no? Entonces simplemente ahí estoy haciendo una sumatoria. Bien, entonces incorporamos esto acá en nuestros cálculos y voy a decir muy bien. Por tanto, vamos a tener que el delta Q, en este caso, va a ser igual a la constante multiplicado por delta H, pero en vez de poner delta H minúscula, voy a poner el delta H total, la pérdida de carga total que se va a producir en todo el sistema, dividido entre N sub D, que es el número de caídas equipotenciales. Esta es la ecuación que me determina la cantidad de agua que va a circular por todo un canal de flujo. Aquí está. Finalmente, ahora puedo determinar la cantidad de caudal o el caudal que va a circular por toda la red de flujo. Y eso es ya bastante simple. Entonces voy a decir que el caudal total que va a circular por la red de flujo, ya no lo voy a llamar delta Q, sino Q simplemente, va a ser igual a este valor de delta Q, que es el caudal que circula por un canal de flujo, multiplicado por, ¿qué cosa? El número de canales de flujo. Ahí tengo varios canales de flujo seguramente en mi red. Por tanto, voy a decir esto debo multiplicar por el número de canales de flujo, que debería de ser N sub F. Entonces, reemplazando ahora la ecuación, pues miren que es simple, es esto. Vamos a decir, pues aquí tenemos K multiplicado por delta H, que es la pérdida de carga total que se observa en el sistema, y esto multiplicado por la relación, en este caso, entre N sub F dividido entre N sub D. Así de simple, y con esto encontramos o podemos determinar cuál es la cantidad de agua que circula por toda mi red de flujo. Para un canal de flujo, ¿no? Para un canal de flujo, y para toda la red de flujo, que son diferentes, ¿no? En toda la red de flujo. Muy bien. Y ya tenemos dos ecuaciones que podemos utilizarlo de aquí en adelante, ¿no? Entonces esto es así de simple. No hay mayor inconveniente, creo, con esto, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? ¿Está acá? Lo único que hemos aplicado es la ley de Darcy, una simple hipótesis, y hemos encontrado estas ecuaciones. Bien. Miremos, por ejemplo, este caso. Bueno, aquí es un caso bastante simple, ¿ya? Una especie de ejemplo, si quieren, ¿ya? Donde vamos a tener un terreno permeable que está representado por toda esta zona, y por debajo se tiene un material o un estrato impermeable, ¿no? En el mismo caso que estamos viendo. En este caso nos interesa a nosotros, por ejemplo, incorporar una taguilla por acá. Estamos insertando una taguilla a una cierta profundidad, con la idea de que podamos mantener un cierto volumen de agua por acá y un volumen diferente al lado derecho, ¿no? Entonces vamos a suponer que esta carga pues está definida acá hasta una cierta altura, y la intención es de que este espesor sea igual a H1, ¿no? Le podemos poner números si quieren, no hay problema, pero que sea un espesor H1. El caudal que va a circular entonces, debido a esta carga, pues va a tener esta dirección, ¿no? El agua va a venir de esta manera, y vamos a esperar, por ejemplo, que el nivel al lado derecho se mantenga con un espesor H2. Puede ser cualquier valor. Imaginen que puede ser 10 metros esto puede ser 1 metro, puede ser 2 metros, no sé, dependiendo. Esto puede ser variable, ¿no es cierto? Entonces, esa es la condición a la que esperamos, y para esta situación entonces nosotros requerimos
realizar la gráfica de la red de flujo. Entonces, voy a presentarles entonces a continuación algunas recomendaciones, algunos tips, por así decirlos, para que les van a servir pues para que ustedes puedan dibujar una red de flujo, no solo en este tipo de estructuras, sino en otro tipo de estructuras, ¿no? Entonces, este va a ser como un modelo simplemente para que ustedes puedan también reproducir y tomar todas las consideraciones necesarias y aplicarlas en otro tipo de estructuras. ¿Ya? Esa es la idea. Pero aquí te estamos planteando inicialmente este caso y vamos entonces a tratar de explicar un poco ese desarrollo. Si nosotros insertáramos un piezómetro justo en este punto, como estamos viendo, pues veríamos que el nivel del agua en el piezómetro nos marcaría exactamente con este nivel, ¿no? Con el nivel de agua que está por este lado. Si nosotros instaláramos otro piezómetro acá, pues el nivel en este piezómetro, y tal vez deberíamos de introducirle el símbolo también, debería de marcarnos también en el mismo nivel, ¿no? Entonces tenemos esas dos condiciones. Eso significa, ¿no? Además, eso significa que estas líneas ya son bordes permeables, ¿no es cierto? Ya debemos empezar a identificar esos bordes permeables acá, ¿no? Y si yo instalara otro piezómetro acá, seguro que me marcaría exactamente el mismo nivel y lo propio acá, ¿no? Son conceptos que hemos estado viendo. Entonces, bajo ese principio, pues, vámonos a dibujar unas redes de flujo. Se recomienda, y miren lo que escuchen lo que les voy a decir, se recomienda dibujar primeramente las líneas de flujo. Es lo más recomendable. Pero que además, ¿no? Debo fijarme claramente esto. Debo empezar en el borde permeable, ¿no? O en este borde, si quieren, de entrada, que también lo hemos denominado, y debe concluir la línea en el borde de salida, pero que también es un límite permeable. Esa es la característica que debe tener una línea de flujo. Iniciar en un borde permeable y terminar en un borde permeable también. Otro detalle, no puede esto atravesar ninguna barrera impermeable. Por eso es que esta línea está bordeando de esta manera y llega a este punto. ¿No es cierto? Otro detalle, no pueden chocarse dos líneas de flujo, jamás entre sí, no pueden chocarse. Por tanto, para eso, miren que la recomendación es la siguiente. Yo debo ubicar, por ejemplo, los dos puntos, ya miren lo que estoy diciendo, los dos puntos impermeables más cercanos, y aquí estoy marcando así, ¿no? Estoy marcando estos dos puntos impermeables más próximos, ¿ya? Y debo tratar de dividir en espacios iguales. Esta distancia debo tratar de dividir en unos espacios iguales. Pero ¿bajo qué criterio? El criterio es de que yo pueda generar, yo deba generar en este tipo de estructuras y también en las de concreto, pues entre 4 hasta 6 máximo canales de flujo. Esa es la condición. Entonces, de esa manera voy a decir, si yo defino 4, pues divido esto entre 4 partes iguales y por ahí voy a hacer pasar cada línea de flujo. Recuerden esa sugerencia, definir entre 4 a 6 canales de flujo. ¿De acuerdo? ¿Está claro o no está claro? Todo claro, ingeniero. Muy bien.
Ya no se olviden, son recomendaciones que les doy, ¿no? Miren que he definido aquello. Para este ejemplo, yo he definido 1, 2, 3, 4 canales de flujo. Bueno, he dicho 4, estoy en el mínimo, pero estoy cumpliendo la recomendación. Puedo definir entre 4 a 6. Si alguien quiere un poco más fino, pues le pondrá una línea más. Podría haber recorrido tal vez esto un poquito más arriba, esto un poco más y luego una tercera. Es válido, pero recomendable que esté entre 4 canales de flujo a 6 canales de flujo. En este caso, 1, 2, 3, 4. Y la dibujo de la mejor manera posible. Miren que no tiene que ser completamente simétrico, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo casi simétrico, es por eso que casi se ve una cierta simetría, ¿no? Pero en algunos casos ya no va a ser, ya es posible, ¿no? En otro tipo de problemas. Pero lo que sí debo garantizar es de que, por ejemplo, esto sea parta aquí, termine acá, de esa manera, no intersecten, no se choquen entre líneas de flujo, además no puede atravesar esta línea de flujo ninguna barrera impermeable. Eso es lo que quiero que observen. ¿Ya? Y con esto empezamos y ahora, una vez que hemos definido los canales de flujo, ahora debo dibujar las líneas equipotenciales. Y una práctica bastante habitual y recomendable es empezar nuevamente desde este punto central de acá, de esta zona de barrera impermeable, y generar los espacios lo más cuadrado posible. No voy a decir cuadrados porque eso es un error, ¿no? No vamos a cumplir casi nunca aquello. Eso significa que vamos a dibujar aquello. Miren lo que estoy poniendo ahí, una línea equipotencial de esta manera, tratando de que se acerque a lo más cuadrado posible. Alguien puede decirme, aquí no es cuadrado, no importa, seguro que si esto prolongamos, debería de tender a aquello. Debo garantizar de que estos intersecten en ángulos lo más recto posibles, casi 90 grados. Eso debo cuidar. De esa manera voy a darle forma a mis líneas equipotenciales, ¿no? Y ahí tenemos otra, miren, dependiendo a cómo he dibujado las líneas de flujo, pues voy a tener distinta forma. Miren, en todos los casos, aquí está intersectando de esa manera, lo más recto posible, ¿no? Igual acá, etc. Y tratando siempre de acercarnos a una tendencia de formar espacios cuadrados, ¿no? Eso quiero que lo vean y vayan distribuyendo. Miren que ahí estamos formando de esa manera. Ahí tenemos otra. En este caso es casi simétrico. Y de esa manera ya tendríamos solucionado la mitad del problema. Si yo he dibujado una red de flujo de manera adecuada, aceptable al menos, ¿no? Porque perfección, pues solo un programa numérico, ¿no? Pero a mano, pues debe ser aceptable. Pero noten otro detalle acá, y quiero que lo marquemos. Las líneas equipotenciales, nuevamente, miren, ahora estas empiezan en una barrera impermeable y terminan también en una barrera impermeable. A diferencia de estas otras líneas que empiezan en una frontera permeable y terminan en una barrera permeable. Aquí debe empezar en una barrera impermeable y terminar también en una barrera impermeable. Tampoco pueden intersectarse jamás entre líneas equipotenciales, jamás. ¿No es cierto? Y si verán, tampoco, ¿no? En este caso, tampoco van a llegar a estas fronteras permeables, porque estas de acá ya son líneas equipotenciales, ¿no? La hemos definido.
Estas son líneas equipotenciales. Por tanto, esta no puede llegar acá, no pueden intersectarse jamás entre equipotenciales. Y espero que haya quedado claro aquello. Y la verdad es que esto la vamos a conseguir o se la consigue simplemente practicando, ¿no? Haciendo varias gráficas, equivocándonos, borrando nuevamente, volviendo a volver a agarrar hasta que la mano se acostumbra ya inclusive. No hay otra manera. Ya es práctica nada más. Bueno, una vez que hemos determinado en este caso, las redes de flujo ya hemos dibujado, pues empezamos a contar, por ejemplo, en este caso, cuántos canales de flujo hay. ¿Bien? 1, 2, 3, 4 canales de flujo. Entonces deberíamos anotar ese dato como seguramente aquí lo voy a anotar, ya como N sub F, ¿no? Canal de flujo es N sub F, son 4, simplemente la anoto, luego hago lo mismo con las caídas equipotenciales y voy a contar cuántas caídas equipotenciales tenemos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caídas equipotenciales. Eso significa entonces que el valor de N sub D debe ser igual a 9 para este ejemplo. Simplemente estoy contándome en la red de flujo. Así deben trabajar. ¿Está claro? Bueno, ahí tenía anotado. N sub F4, N sub D9, bueno, estamos repitiendo. Y vean que con eso ya puedo determinar el caudal, por ejemplo, el caudal que circula por acá. Si conociera, por ejemplo, la constante K, que puede ser conocido, imagínense que sea 1,35 por 10 a la menos 5 metros segundo, por ejemplo. Seguro que si este dato conociera, es fácil ahora para nosotros calcular el caudal que circula por toda la red de flujo, ¿no es cierto? A ver, hagamos como un pequeño ejemplo simplemente acá. Vamos a suponer que este de acá, como les había dicho, sea 10 metros. Ya este de acá que sea ¿cuánto? 1 metro. 1 metro y listo. Creo que con todo eso ya podemos calcular cuál es el caudal que circula por esta red de flujo. Hemos dicho, ese es igual a la constante que multiplica a la pérdida de carga total del sistema y esto multiplicado por la relación geométrica de NF, ¿no? NF dividido entre N sub D. ¿Qué dato necesitamos? Y esto si ya lo conocemos, pues es fácil. La pérdida de carga sería el único dato que necesitamos. ¿Cómo determinamos la pérdida de carga? ¿Quién puede ver eso? La diferencia entre ambas alturas. Correcto, muy bien. Venimos acá y yo sé conceptualmente que esta pérdida de carga total, delta H, es este valor, delta H, y eso es ¿cuánto? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuál es la diferencia? 15. No, esto no es 9. Es 10, ¿no? Sí, 10. 9. Correcto. Es 9 metros de diferencia y con eso pues uno ya tiene el cálculo, ¿no? Y dice muy bien, con eso pues calculo, este valor es 1,35 por ejemplo, así de simple, ¿no? Miren qué práctico es el método, ¿no? 1,35 por 10 a la menos 5. Bueno, está en metro segundo, por ejemplo, metro segundo. Esto multiplicamos por la pérdida de carga que está en metros, entonces sería 9 metros. Perdón, no es cuadrados, perdón, me estoy adelantando. 9 metros. Y esto debe ser multiplicado por la relación entre estos dos valores, que va a ser 4 entre 9. 4 dividido entre 9, ¿no? Y miren que aquí simplifico todavía eso, me quedaría 5 cuartos, etc., ¿no? Y no sé cuánto me dará este valor, seguro que la puedo calcular fácilmente.
las unidades. Miren que aquí me va a dar como que metros cuadrados por segundo. Sin embargo, yo debo esto reportarlo de la siguiente manera. Debe ser reportado como metros cúbicos por segundo por cada metro lineal. Y para eso simplemente multiplicamos por m a cada lado, ¿no? Y de esa manera vamos a tener las unidades correctas. ¿Está claro esto? ¿Sí o no? Muy claro. Muy bien. Me agrada que esté muy claro. Muy bien, no sé cuánto saldrá esto, no sé si lo han calculado, pero seguro que es fácil de determinar. ¿Ya? Vamos adelante. Bueno, aquí lo habíamos puesto algunos otros valores, ¿ya? Bueno, seguramente con la idea o la intención de determinar algunas cosas más. Bueno, aquí tenemos 5.5, 0.5, bajo la misma idea, todo esto 12 metros de espesor, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos unos valores de la conductividad hidráulica de 7.2 y seguro que con esto también podemos determinar todo aquello, ¿no? Aquí tenemos ya el cálculo de, en este caso, del caudal. Repetimos el proceso, esto ya lo hemos visto. Bueno, este es el ejemplo práctico en realidad. En el 4 en el 9, este es el valor determinado y calculamos. Bueno, hemos repetido. No importa, ¿no? Pero al final estamos viendo ese detalle. Entonces vean que es bastante simple el calcular el caudal que va a circular por una red de flujo. ¿Alguna consulta hasta acá? Antes de pasar a la otra parte. Ninguno. Muy bien. Finalmente vamos a ver este punto que corresponde a la fuerza de levante, que también es denominado presión ascendente. ¿No? Esto es característico en realidad de producirse en algunas estructuras hidráulicas específicas, como el caso, por ejemplo, de las presas de concreto. Cuando uno está trabajando con presas de concreto, pues va a tener siempre este inconveniente y debe realizar esta verificación cuando esté haciendo el diseño, ¿ya? Seguramente con más detalle lo verán eso en una asignatura ya de especialidad mucho más adelante, como es el caso de, creo que de obras hidráulicas o temas especiales en hidráulica, algo así creo que llevan ahí el diseño de presas de presas de concreto y todo aquello. Sin embargo, ahí ya no les van a detallar el cómo calcular en realidad la presión de levante, sino van a suponer que ya saben ustedes calcular esa fuerza de levante y van a empezar a trabajar directamente en el diseño, ¿no? Entonces, en este curso nosotros debemos aprender cómo determinar esta fuerza vertical o esta presión ascendente que se genera en estas estructuras, ¿no? Y entonces el objetivo de este apartado no es nada complicado, también es algo bastante simple porque vamos a utilizar igual el método de redes de flujo y adicionalmente un método que también es muy útil y a veces funciona mejor, el método de Line, ¿ya? Entonces con eso vamos a concluir este capítulo 3. Entonces, bien, empecemos un poquito a ver este caso. Dice, inicialmente, dice el agua que fluye por debajo de la estructura. En este caso, imagínense una presa de concreto, como la que hemos visto anteriormente, ¿no? Imagínense aquello, ¿no? Dice, genera una presión en la superficie de contacto. Bueno, la superficie de contacto, pues seguramente será toda esa parte, toda la base de la presa que se está apoyando en el terreno, ¿no? Y dice, esta presión en la superficie de contacto tiende a levantar a la estructura, o sea, es
a veces la presión generada por el agua es bastante grande, que tiende pues a levantar a toda la estructura y generar una falla en la misma, ¿no? Entonces nosotros debemos controlar que esa presión que se va a generar debajo de estas estructuras no sean lo suficientemente grandes como para desestabilizar a nuestra estructura. Entonces, si resulta ser grande, pues ahí ya tendremos que hacer algunas modificaciones en el largo de la misma presa, instalar algunas ataguillas a mayor profundidad, etcétera. ¿No? Eso ya lo ven en el diseño mismo. No es objeto de esta materia, pues el hacer todo ese diseño, pero sí es objeto el saber cómo encontrar esas presiones generadas ahí abajo, ¿no? Dice, por tanto, en este caso, dice, se debe realizar un análisis de estabilidad de la estructura. Entonces, la presión de poros, que es la presión generada por el agua, ¿no? En cualquier punto de la superficie de contacto, se determina como ya hemos aprendido, lo hemos definido al inicio de este capítulo, ¿no? Y hemos dicho, estamos en una zona saturada, entonces, pues la presión de poros va a ser igual a la multiplicación del peso unitario o peso volumétrico del agua multiplicado por la altura piezométrica de dicho punto, ¿no? El sub i significa pues en cualquier punto. Por tanto, esta ecuación es válida para calcular en cualquier punto. Vamos a aclarar seguro un poco más de detalle todo esto, ¿no? Para esto dice, primero se debe calcular la altura piezométrica, ¿no? Este es un dato ya conocido. Entonces, para encontrar esto, primero encontramos la altura piezométrica, y la altura piezométrica pues la vamos a encontrar a partir de la ecuación de Bernoulli, también definida al inicio de este capítulo, ¿no? Por tanto, dice, miren que la altura piezométrica en cualquier punto va a ser igual a una altura h, que además esta altura h debe estar referenciado con el borde de entrada. Luego aclaramos a qué hace referencia este dato, por cierto, ¿ya? Menos la altura potencial de dicho punto. Esta es una altura que se ve geométricamente en el problema, ¿no? Ya sabemos la ubicación desde el punto de referencia hasta el punto donde estamos midiendo o queremos medir la presión de poros. Pero también en este caso, como estamos hablando de flujo en dos direcciones, sabemos que cada caída equipotencial o cada caída que se genera, pues va a ser diferente para cada punto. Por tanto, debemos también restar en este caso, pues esa pérdida de carga para cada punto, ese delta H en cada punto. Es la única variación que incorporamos a la ecuación de Bernoulli. Pero esto es porque hemos visto en la demostración, inclusive hace un momento, que se van a producir ciertas caídas en cada caída equipotencial, ¿no? Se van a producir más bien pérdidas de carga en cada caída equipotencial. Entonces, por eso debemos identificar claramente este valor. Miren que hasta este momento, revisando estas ecuaciones, pues este es un dato del proyecto. Entonces este dato la conocemos, va a ser un dato conocido. La altura potencial también es un dato conocido, porque sí voy a poder encontrar eso fácilmente. En este punto aparece nuevamente esta incógnita, que es la pérdida de carga que se va a producir en un determinado punto. Entonces, si esta es mi incógnita, miren, ya cada vez voy encontrando ecuaciones, pero con diferentes incógnitas. Aquí la incógnita era esta. Bueno, planteo la ecuación de Bernoulli y me encuentro que la incógnita principal había sido la pérdida de carga en cada punto. Y aquí viene el punto. Para encontrar en realidad esa pérdida de carga, existen distintos métodos, los cuales son inicialmente el método de redes de flujo para encontrar esta pérdida y el método de Line que les he indicado ya anteriormente. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, sin embargo, empecemos por el primer método de redes de flujo. Dice, según este método, pues se propone
esta ecuación para encontrar la pérdida de carga en cualquier punto. Por tanto, la pérdida de carga en cualquier punto es igual a la pérdida de carga total del sistema, miren, delta H mayúscula, dividido entre el número de caídas equipotenciales, N sub D, ¿no? Y esto multiplicado por un factor N sub D sub I, que en realidad es la posición del punto con respecto a las líneas equipotenciales. Vamos a aclarar de manera gráfica seguro este detalle, no se preocupe, ¿ya? Entonces, aquí está, sin embargo, la aclaración, N sub D sub I es la ubicación del punto según las líneas equipotenciales, ¿no? Entonces, sabemos que en una red de flujo están ubicadas las líneas equipotenciales en distintos lugares, por tanto, debemos nosotros ubicar aquello y ver en qué línea equipotencial se encuentra el punto donde queremos calcular la presión de poros. Entonces colocamos aquello. Esto es bastante simple, no es nada complicado, que lo vamos a ver de manera gráfica. Y una vez que nosotros podamos encontrar esta pérdida de carga, seguro que reemplazamos en la ecuación de la altura piezométrica y con eso pues encontramos la presión de poros. Así de fácil, ¿no? Entonces, primera tarea, determinar esta pérdida de carga. Este dato la conocemos, único dato aquí que parece medio extraño es esta, pero que de la red de flujo puede ser encontrada fácilmente. Entonces, conocidos todos los datos, determinamos la pérdida de carga y así encontramos también inicialmente la altura piezométrica, luego vamos a encontrar la presión de poros también para cualquier punto, ¿no? Entonces, es un proceso bastante simple, no es nada complicado. Sin embargo, debemos pensar, por ejemplo, que esta sea toda la base de mi presa, es toda la base que está en contacto con el terreno, ¿no? Entonces, si la dirección de flujo es esta, por ejemplo, que la que hemos indicado, que entonces el borde de entrada estuviera en esta posición y el borde de salida al lado derecho, entonces la dirección de flujo sería eso, o sea que el caudal estuviera circulando de esta manera, ¿ya? Para tener unos datos relativamente aceptables y representativos, dice, el método recomienda que toda la longitud de contacto de mi presa o la base que está en contacto con el terreno, pues sea dividido en 4 o en 3 espacios iguales, como estoy viendo acá, definiendo un punto A, un punto B, punto C y punto D. De preferencia que las longitudes acá sean las mismas, ¿no? Que esta longitud o la separación entre estos puntos sea la misma. Y de esa manera, pues, encontremos la presión de poros en el punto A, la presión de poros en el punto B, la presión de poros en el punto C y la presión de poros en el punto D. O sea, el método me recomienda calcular 4 valores de presión de poros mínimamente. Si yo quiero ser más preciso, podría determinar más puntos por acá, seguro que sería válido. Pero mínimamente deberíamos tener estos 4 puntos que me van a definir 3 segmentos, en este caso, iguales, ¿no? Teóricamente iguales. ¿Se entiende lo que estoy indicando, jóvenes? Aquí escucho cantar a unos grillos. Y que sea cual sea la dimensión de A, siempre se va a dividir en 3 espacios iguales. Sí, es la recomendación. Puede ser 50 metros, la divido en ese mismo espacio. Puede ser 20 metros, igual. ¿Ya? Oh, yeah. Y
Una vez encontrado aquello, pues miren que aquí se va a generar, y esto pasa debido a la pérdida de carga, se va a generar un diagrama de esfuerzos, ¿no? Un diagrama de presiones, si quieren, del tipo trapezoidal. Entonces, pues nosotros podemos encontrar fácilmente las fuerzas resultantes para cada área, que las podemos denominar F1, F2 y F3. ¿No es cierto? Entonces digo, muy bien, ¿cómo determino F1, F2? Es bastante simple. Digo, parto del concepto de que es la presión de poros, o si quiere, la presión de poros es una presión. Entonces, presión es igual a fuerza sobre área. En este caso, esta fuerza va a ser la fuerza vertical, y de aquí pues empiezo a desglosar. Digo, despejo la fuerza vertical, por tanto, ese va a ser igual al F1, por ejemplo. Miren, este va a ser igual a F1, este va a pasar a multiplicar acá, ¿no? Y tengo la presión de poros. Por tanto, para determinar la resultante de este elemento, que es un elemento trapezoidal pequeño, pues voy a decir, muy bien, y miren que aquí me he olvidado nuevamente de corregir. Este es positivo, ¿no? La resultante en este caso de un trapecio va a ser igual a la presión de poros, o en este caso, la fuerza que esté acá, que es igual a la presión de poros ahí, más la presión de poros de este punto, de B, dividido entre 2, ¿no? Y todo esto multiplicado por el área por donde circula el agua. En este caso, esa distancia va a ser, creo que no la tengo acá, miren, que se me ha pasado también ese detalle. Esta distancia debería de ser igual a L1. Esta distancia debería de ser igual a L2. Y esta distancia igual a L3. De preferencia, deberían de ser iguales. ¿No es cierto? Pero si no es posible aquello, bueno, no hay problema. No debería de variar, pero se debe de tratar de que vaya a ese lado. Por otro lado, esta fuerza está actuando pues en sentido perpendicular a la pantalla, en este caso pues en una longitud unitaria nuevamente. Esa es la recomendación, es por eso que viene este 1 ahí, ¿no? Entonces tenemos pues L1 por 1 para F1. Y voy a repetir el proceso para F2, ¿no es cierto? F2 va a ser exactamente la misma forma, solamente que aquí va a ser ahora la presión de poros en el punto B, más la presión de poros en el punto C, dividido entre 2, multiplicado por L2 por 1. Listo. F3 va a ser igual. La presión de poros en el punto C más la presión de poros en el punto D dividido entre 2 multiplicado por L3 por 1. Listo. Y de esa manera encuentro las resultantes, ¿no? F1, F2, F3 y finalmente definimos la fuerza vertical. La fuerza vertical o la fuerza de levante va a ser igual a la suma de F1 más F2 más F3. Listo. Y esa va a ser la magnitud de la fuerza vertical. Así determinamos esta presión mediante el método de redes de flujo. ¿Ha quedado claro esto, jóvenes? ¿Sí? No es nada complicado, ¿no? No quiero que lo vean ninguna complicación acá, no hay nada complicado, es simple. Y hay que manejarlo así, de manera simple, no hay que complicarnos para nada. Lo vamos a ver con un ejemplo seguramente y lo vamos a aclarar el día de mañana. Ya, y así va a quedar esto mucho más claro. ¿De acuerdo? Y tal vez trabajemos con esto. ¿Ya? Entonces sí, creo que aquí está desarrollado, pero prefiero que lo veamos eso mañana, jóvenes, ¿ya?
y con más calma. Entonces, vamos a quedar acá. Mañana vamos a continuar hablando de esto y complementamos. ¿Listo? Hasta el día de mañana entonces, jóvenes.